Buenos días, mis amigos. En este tercer domingo de Cuaresma llamado conservación o preservación de la vida. El trabajo para mí es fácil hoy porque todo ha hablado de vida. Ayer se habló de vida, la palabra diaria habla de vida, o sea que prácticamente lo que yo les voy a decir ya ustedes se lo saben. Pero lo importante es saber que Dios no creó al hombre para morir. La muerte es la transgresión de la ley, o sea, el erróneo pensar, sentir y actuar. Es por eso que la juventud, que nos hablaba la palabra diaria y que Nancy hizo con tanto énfasis, la juventud eterna es una idea divina dada por Dios que todos amamos. E incluso sabemos que se buscó ese elixir de la juventud por mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que estas ideas divinas son permanentes en nosotros, independientemente de nuestra edad genérica, porque la juventud es un estado mental de activación de la energía de Dios. Y por eso el deseo de vivir no cesa cuando nuestro cuerpo muere. La mente sigue viviendo en los estados de conciencia que ha cultivado en su vida. Es decir, la mente no cambia al cambiar de ambiente. El cristianismo nos enseña que el trabajo del Cristo morador en cada uno de nosotros es restaurar esa imagen y semejanza de Dios con todos sus atributos con los que fuimos creados, unificando espíritu, alma y cuerpo en la tierra, es decir, la manifestación. Esta unificación trae a manifestación el hombre ideado por la mente divina, con todo su potencial, que es Jesucristo o el hombre redimido. Jesús nos enseñó en Juan 11:25, el que vive y cree en mí, ¿qué pasa? Nunca morirá. Si tú crees que el yo soy, que es Dios, vive en Jesucristo y aceptas que también es en ti, manifestarás vida eterna. Cuando le atribuimos a Jesús ser hijo de Dios, el Cristo, estamos reconociendo en Él aquello que es en nosotros. Y eso solo puede manifestarse a través de la evolución de nuestras almas en conciencia espiritual. Una vez que este hombre es concebido por nuestra mente como posibilidad y cumplimos los requisitos, la ley espiritual en mente y cuerpo, la regeneración estará en camino. Como nos decía la canción del mes, que caminando, caminando nuestra meta alcanzaremos, que es la regeneración de mente y cuerpo unificado con ese espíritu divino que es Dios en cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó que la meta del hombre es la realización de la vida eterna. Y esto es el vencimiento de la muerte física. Es nuestro propósito en este día hacerte consciente de esta verdad para que puedas utilizar los mecanismos que Dios tiene a tu disposición y que Jesús utilizó para poder lograrlo. De esa manera estaremos listos para, igual que Jesús, manifestar la gloria que tuvimos antes de que el mundo fuera. Esa fue su enseñanza y su gran demostración. Tenemos su promesa de que los que lo siguiéramos en la regeneración nunca veríamos la muerte. Y el único requisito es que guardáramos sus palabras. Pero yo le agrego, además,
que la pongamos en la práctica, porque no hacemos nada con guardarla y no actuar. La raza humana en este planeta continuará muriendo hasta que aprenda a vivir en rectitud. ¿Y qué es rectitud? Un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. De esa manera nunca moriremos. Tenemos nuestro libro de texto, guarda una cuaresma verdadera y conservación, que es el tema. Dios es conocimiento supremo. La comprensión es aquello en nosotros que entiende, porque sabe y comprende en sabiduría. Es una certeza y una profunda convicción que lo que hemos formado en nuestra mente con pensamiento y sentimiento se hará manifiesto. Será el cumplimiento de ese ideal que nosotros hemos forjado. El discernimiento espiritual nos revela que el conocimiento y la inteligencia son auxiliares de la comprensión. Y hay dos maneras de obtener comprensión. Una es siguiendo la guía del Espíritu que en nosotros mora, y la otra es seguir avanzando ciegamente, aprendiendo por duras experiencias, que como lo dice nuestro cofundador, el señor Fillmore, la experiencia es la escuela de los tontos. Pero si nosotros aprendemos a través de la experiencia, esta es la comprensión externa, que está basada en el intelecto, que a veces nos orienta bien, pero otras veces nos orienta mal. Nuestro cofundador nos dice, con relación a la comprensión espiritual, que es el avivamiento del espíritu morador, la habilidad de la mente de captar y darse cuenta de las leyes del pensamiento y la relación que las ideas tienen una con las otras. Es la aceptación de que somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de nuestro Creador y por tanto nuestra vida es eterna. El mayor grado de comprensión que nosotros podemos lograr es la unidad con la mente de Dios y la conciencia crística que es en nosotros. Jesús fue el hombre que alcanzó totalmente esa suprema comprensión. Si nosotros queremos alcanzar la comprensión alcanzada por Él, debemos seguir la guía del Espíritu que en nosotras mora. Porque, como ya dijimos, sin ella no seremos conscientes de esa energía vital que es Cristo en ti y en mí, y no podremos manifestar en alma y cuerpo la regeneración, por tanto, la conservación de la vida eterna. Debemos estar dispuestos en mente y corazón a cambiar nuestro erróneo pensar, nuestro erróneo sentir y nuestro erróneo actuar. Negarles el poder que hasta ahora le hemos conferido a esos falsos conceptos, que por cultura de la grasa nos dicen que el hombre nace, se reproduce y muere, y que nosotros somos viles gusanitos de la tierra, que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Es necesario que nosotros despertemos de ese falso sueño que nos mantiene esclavizados en Egipto. Egipto es la conciencia de los sentidos en la cual nosotros nos movemos. Esa conciencia donde estamos presos y nos sentimos incapaces de liberarnos de la esclavitud y de la muerte. Despierta tú que duermes, nos dice el apóstol Pablo. Esto significa que debemos apropiarnos de la luz de la comprensión que nos da el Cristo, de que tenemos poder para liberarnos y realizar que somos la esencia de Dios, que su vida es nuestra. Debemos negar y borrar de nuestra mente esas limitaciones
y comenzar a afirmar esa energía vital que es Dios, como decía la palabra diaria, como nos dijo Nancy, que irradia en cada célula de cada órgano de nuestro cuerpo templo. Y de esa manera nosotros seremos capaces de cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos hasta formar ese cuerpo ideal. Ya está demostrada que la energía es en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces nosotros lo que tenemos es que unificarnos y comenzar con ese poder de la imaginación, esa energía vital que nutre nuestras células de nuestro cuerpo, mandarle esa energía de salud, de vitalidad, de que somos esencia divina. Y de esa manera lo vamos a poder traer a manifestación en este plano de las formas. Nosotros no sabemos el tiempo que nos tomará lograrlo, porque como dice el ministro Corales, toma tiempo. Pero debemos empezar a tomar la acción para iniciar el proceso. Tampoco es fácil. Pero como dice una de nuestras oraciones en canto, ese Cristo dentro de mí es capaz de hacer el milagro. Lo que quieras serás. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solo tenemos que afirmarlo. Ese Cristo dentro de ti y de mí es capaz de hacer el milagro. ¿Y qué es lo que es el milagro? El cumplimiento de la ley. Entonces, lo que tú quieras, tú lo serás si puedes creerlo y puedes afirmarlo. Entonces, lo traerás a manifestación. Cuando nosotros hagamos eso de verdad, de mente y corazón, vamos a estar capacitados para vivir sin vejez, sin enfermedad o muerte, porque llevaremos a la práctica la ley de generación vital, que es el recto pensar, sentir y actuar. Afortunadamente nosotros no tenemos que improvisar para hacerlo, porque siguiendo el camino trazado por Jesús, lograremos la restauración y la regeneración del cuerpo como Él lo logró. Debemos apropiarnos de sus palabras. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero no solamente Jesús, cada uno de nosotros. Porque ese Cristo que moraba en Él, mora en ti y en mí. Y está para eso, está para nosotros. Nuestro cofundador nos dice con relación a la vida, que la vida es la expresión del ser que se manifiesta como ánimo, actividad y vigor. No emana de la mente, no es una cualidad puramente psíquica o mental, ni surge de lo físico. Entonces, ¿qué es lo que es la vida? La vida es divina, espiritual, y su fuente es Dios Espíritu. El río de la vida está en la conciencia espiritual del hombre. La vida y la sustancia son ideas de la mente divina. La vida es el principio que actúa sobre la sustancia en acción. Pero la vida no es inteligente por sí misma, sino que requiere el poder directivo de una entidad que sepa dónde y cómo para aplicar su fuerza y obtener los mejores resultados. ¿Qué necesita? La dirección del Cristo, que en nosotros mora. Para darle al hombre un cuerpo que tuviera vida en sí misma, Dios tuvo que dotarlo con un centro focal de vida que está localizado en los órganos generativos. Los órganos generativos son la sede de la sensación y generación, que son necesarias para el carácter del hombre y poder ser la imagen y semejanza de Dios. Pero esta idea de vida en los órganos generativos, a través de la sensación, ha sido un factor sutil y seductor que nos ha hecho malgastarla por medio de nuestra conciencia sensorial.
En el día de ayer se trató la idea de vida, que en las escrituras cristianas está representada por Judas y en las escrituras hebreas por Judá. Yo les pido que cuando lleguen a sus casas lean la bendición de Jacob a su hijo Judá, que simboliza la vida. Y ustedes verán cómo todo esto que estamos diciendo, ustedes se lo van a poder meter aquí, apropiarse de ello para traerlo a manifestación. No lo podemos hacer porque es muy larga esa bendición, pero ya con toda la base que ustedes van a tener, ustedes léanse la bendición de Jacob a su hijo Judá. Entonces le decía que Judas es el que gobierna la conciencia de vida en el cuerpo. Y sin su sabia cooperación, el organismo pierde su sustancia esencial y muere. Pero Judas, como sabemos, es egoísta y la avaricia es su demonio. Y él gobierna la más sutil de las bestias del campo, que es el centro de la sensación. En otras palabras, Judas representa el polo negativo de la vida, localizado en el centro regenerador de los órganos generativos. Y Jesús representa el polo positivo de la vida, que está localizado en la coronilla de la cabeza. Él es el hombre en realización para la gran demostración de la divinidad. Judas debe redimirse y funcionar para generar la vida del cuerpo. Nosotros sabemos que él fue uno de los 12 escogidos por Jesús durante su ministerio terrenal. También conocemos los acontecimientos de la última cena, donde Jesús no hizo ningún esfuerzo por evitar la traición de Judas. Es más, yo diría que lo instó a que lo hiciera, porque recordemos sus palabras que le dijeron que lo que fuera a hacer, lo hiciera ya. Judas, al igual que el resto de los apóstoles, era parte de la conciencia de Jesús. Al inicio de su ministerio, luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista, recordemos que Jesús fue tentado en el desierto por el demonio, que nosotros sabemos que es el adversario, y que el adversario es lo que se opone a nuestro bien. ¿Y qué es lo que se opone a nuestro bien? Ese ego, esa personalidad, ese yo soy en minúscula. Y Jesús pudo vencerlo a través de su comprensión espiritual. Pero había aquello en Jesús, el hombre, el ser humano, ese ego, esa personalidad, centrado en lo material, que debía ser crucificado. Por eso es que él insta a Judas para que haga su trabajo. Al finalizar su vida terrenal, él tenía que crucificar completamente esa personalidad para que la mente crística se pudiera expresar en toda su plenitud. Y la última semana de su vida es un ejemplo gráfico de eso. Recordemos cuando va en el asnillo, que eso era una escena, si uno se lo imagina, eso era ridículo, un hombre tan grande en este burriquito, que tenía que levantar los pies para no arrastrarlo. Eso era también dominando a esa personalidad que tenemos que dominar cada uno de nosotros, para que pueda, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Jesús sabía que esa conciencia de los sentidos no debe ser destruida. Ella tiene que destruirse a sí misma antes de que el alma pueda hacer su demostración de vida eterna. Jesús tenía que ir a la cruz para probar su liberación del hombre sensorial. Y Judas, el ego,
tenía que destruirse a sí mismo para que así la total demostración de vida eterna se pudiera manifestar. Esto era necesario para la regeneración del alma y el cuerpo a través de la actividad espiritual de los órganos generativos. Es sólo de esa manera que puede lograrse la total demostración de la vida eterna en manifestación. Judas fue un traidor, pero finalmente él se limpió del diablo del egoísmo y en vez de ladrón se convirtió, o debe convertirse, ese Judas en nosotros, porque no estamos hablando del hombre histórico que tuvo allá, no. Judas está en los órganos generativos nuestros y es el que debe limpiarse del diablo del egoísmo y en vez de ladrón se convertirá en suplidor y dará vida a cada una de las demás facultades. Por eso es que el último de las facultades es vida. Luego de haber nosotros hecho nuestro trabajo desde la fe hasta llegar a la vida. Pero todos nosotros prevalecemos en la conciencia de Judas y nos agotamos completamente. La muerte, entonces, es la consecuencia de la pérdida de la conciencia de vida que permanece dormida en nuestro subconsciente. Debemos levantar nuestra conciencia de las dudas y las limitaciones para ir al encuentro de nuestra divinidad. ¿Pero dónde está la divinidad? Fuera, dentro de cada uno de nosotros. Si tú anhelas desarrollar tus habilidades, debes redimir esa conciencia sensorial simbolizada por Judas. Es necesario que despertemos nuestra conciencia espiritual, porque ese es el objetivo fundamental de nuestra evolución en este plano de la forma. Hacernos conscientes de ese río de la vida mediante el avivamiento del espíritu, a través de la fe en el poder espiritual, hablando palabras de pureza, afirmando y entregando todos los deseos y sensaciones egoístas de nuestra alma al espíritu morador. La oración, la meditación y las buenas obras son activadores en este proceso que nos permiten despertar a la luz del Cristo que en nosotros mora, para restablecer esa unidad que se manifestará como una conciencia espiritual de vida eterna. Aquí tenemos pues esas 12 facultades ya unificadas en ese río de la vida, ese campo energético. Sí, mis queridos amigos, nosotros hemos malgastado nuestra herencia y debemos apropiarnos de esa idea de vida que es ilimitada y siempre renovándose porque es eterna y es perdurable. Al igual que el hijo pródigo, debemos levantarnos en conciencia y acudir a nuestro Padre en el interno de nuestro ser. En su presencia, reconocer que somos sus hijos amados y que Él nos provee vida, amor, sustancia que fluyen de su fuente inagotable de todo bien, que está siempre disponible para cada uno de nosotros. Solo así nos vamos a sentir llenos de esa energía vital que animará cuerpo y alma. Y nos despertaremos completamente, comenzando a manifestar la conciencia espiritual o conciencia crística. Para poder mantenernos firmes en esa conciencia espiritual, debemos lograr esa íntima comunión en mente y cuerpo con el divino potencial crístico que es nuestro Padre, Madre Dios en cada uno de nosotros. Cuando te sientas flaquear, unifícate con esa divina presencia que es Dios en ti y afirma con poder y autoridad que eres un ser espiritual.
Ahora vamos a afirmarlo en mente y corazón a través de esta oración en canto. Soy un ser espiritual, vengo de un reino celestial y estoy aquí en misión especial, formando parte de un hermoso plan que sin duda es de origen celestial. Puedo amar de origen divino. Yo soy un ser espiritual. ¿Quién puede llegar? Adversidades no puedo aceptar. Orden divino yo afirmo al hablar. Bravo, paz, salud, prosperidad, felicidad. Mi origen es divino. Yo soy un ser espiritual. Estoy aquí para triunfar. Soy puro, sano, no puedo enfermar. Todas mis metas las puedo alcanzar. Gracias al Padre que me ha dado tanto amor. Y puedo amar de origen divino. Yo soy un ser espiritual. Gracias, oh Padre, hoy te vengo a dar por ser perfecto y ser espiritual. Por tu reino es mi reino y es mi paz y es mucho más. Gracias, mi Dios, te amo. Somos seres espirituales que estamos aquí para manifestar esa espiritualidad con la que fuimos creados. Y estando escuchando la canción, vino a mi mente una palabra de mi papá, que cuando tú le decías que tenía un amigo y que quería presentarse, ¿qué pata puse ese huevo?
La pata que puso el huevo de nosotros es Dios. Nosotros todos somos divinos. Nuestro origen es divino. Sin importar las apariencias ni lo que estemos enfrentando. Porque recordemos que nosotros tenemos un plan de vida que vinimos a desarrollarlo. Y a veces se nos olvida. Y creemos que Dios nos está castigando. Dios no nos castiga porque sus ojos son muy puros para ver la iniquidad. Todo lo que tú y yo estamos enfrentando es porque lo hemos planificado y tenemos el poder de cambiar el plan cada vez que queramos. Porque la conciencia crística está en nosotros y tenemos libre albedrío. Entonces, vamos a hacer esta afirmación todos juntos que está en su clase. Vamos a hacerla todos juntos a la 1, a la 2 y a las 3. Soy un ser espiritual y estoy aquí para triunfar. Vivo en la realización de que Cristo en mí está renovando eternamente cada célula y átomo de mi ser. Y es así. Esta afirmación se hará una hermosa realidad en tu vida cuando puedas superar la inercia y tomar la acción. Recordamos que Jesús dijo, hasta ahora el Padre trabaja y yo trabajo. Entonces tenemos que tomar la acción, reconociendo y aceptando nuestro origen divino, centrado en ese Cristo, para poder menguar nuestra personalidad, negándole el poder que hasta ahora le habíamos dado, permitiendo que surja la individualidad, ese yo soy. Cuando ese yo soy tome el control del poder formativo de nuestro pensamiento, seremos liberados y vamos a sentir esa renovación, esa conservación de vida, esa conciencia espiritual de donde surge nuestra idea de vida, tomando posesión en el reino de nuestra mente, cuerpo y asuntos. Y vamos a manifestar esa nueva criatura que nos hemos convertido. Y esa nueva criatura es la que estará lista para manifestar ese cuerpo renovado como lo ideó nuestro Creador y demostró Jesucristo. Tú y yo, al igual que Jesús, por medio del poder ejecutivo de nuestra mente, que llamamos voluntad, podemos hacerlo. Porque todo lo podemos, ¿en quién? En el Cristo que nos fortalece. Los pasos son para restaurar, regenerar y conservar, reconocer al Cristo, avivar su energía vital en nuestro interno ser, mantenernos centrados en su presencia para cambiar el poder formativo de tu pensar, sentir y actuar. Y eso va a poder ser posible a que tengamos una renovación mental. Y vamos entonces a manifestar ese hombre regenerado. Que vamos nosotros a despertar esos poderes espirituales hasta convertirnos en Jesús resucitado. Eso es así. Pero tenemos que creerlo y comenzar a trabajar con ello. No dejarnos llevar por diagnóstico, por cultura de la grasa. En mi familia todos mueren de cáncer. Entonces, cuando tú llegas a una edad y no tienes el cáncer, comienza a buscarlo. Comienza a buscarlo porque, óyeme, que en mi familia todos mueren de eso. Entonces, nosotros somos seres espirituales, no heredamos enfermedad y tenemos el poder para regenerar nuestras células de nuestros órganos, pero tenemos que mantenernos firmes en eso, porque lo decimos a veces de la boca para afuera, pero luego se nos olvida y nos dejamos llevar, porque las estadísticas dicen, porque aquello dice, no, vamos a trabajar. Y eventualmente, si mueres de eso, porque tú decidiste, para tu evolución, presentarlo, pero no porque Dios te lo impuso como un castigo. Y para nosotros finalizar nuestra clase, vámonos a la lectura bíblica de hoy, de Isaías 55, 1-13, que Nancy Mateo nos va a leer.
Hágase la luz. Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 13, nos dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y se hizo la luz. Es una cita bíblica hermosa que ustedes todos conocen y que utilizamos mucho, sobre todo cuando hablamos de la palabra. Pero yo, antes de analizar la cita bíblica con relación a esta clase, yo quiero recrearle el contexto histórico que tiene lugar el mensaje de Jehová a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Este fue un periodo sombrío en la historia de Judá. Recuerden que después de David, después de Salomón, el reino se divide, reino del norte y reino del sur. El reino del norte con Israel y el reino del sur con Judá. Ambos reinos caen, primero el del norte y ahora el que quedaba era el reino del sur, que también cae. Entonces ellos están cautivos en Babilonia, y es aquí que se produce este mensaje de Jehová, porque el pueblo había sido arrancado de su tierra y ahora estaba languidecía cautivo en Babilonia. Y aunque disfrutaban de cierta libertad para desempeñar los quehaceres diarios de la vida, no era fácil para ellos, porque estaban sometidos física y espiritualmente. La comida costaba dinero, duraba poco y solo satisfacía necesidades físicas, ¿verdad? El pueblo estaba gastando dinero y energía en cosas banales
que no le producían ninguna satisfacción espiritual. Moría de hambre y de sed espiritualmente y no tenían a quién acudir. Entonces Jehová, su Dios, contra el que se habían rebelado cuando eran un pueblo libre, porque recordamos los profetas, sobre todo Jeremías, que le hablaban y le decían, y ellos nada que ver. Entonces ahora Jehová Dios le dirige misericordiosamente una invitación alentadora, a pesar de que estaban en el destierro. Su Dios quería ofrecerle alimento gratuito para nutrir sus almas, y por eso comisiona al profeta Isaías para proclamar sus ricas bendiciones y su perdón. A través de esta cita nosotros podemos ver que lejos de darle la espalda a su pueblo, Jehová da el primer paso para la reconciliación. El reto es que dejaran de buscar cosas en el mundo de la forma y que participaran en lo espiritual, que está disponible y en abundancia, sin precio, por medio de la revelación de su palabra. Esta invitación fue hecha a los sedientos y a los que no tenían dinero, pero también fue hecha a los que podían pagar y trabajaban para lograr de sentirse satisfechos, pero que finalmente terminaban llenos de desánimo y frustraciones. A todos, sin excepción, les insta a que acudan a Él. Les promete que al hacerlo establecería un pacto con ellos que sería eterno, igual que el que hizo con su siervo David. Ese mismo David que a pesar de sus errores siempre contó con el favor y el amor de Dios. Queridos amigos, la situación por la que pasaba el pueblo hebreo, salvo pequeña diferencia, es la misma que estamos pasando tú y yo en el día de hoy. Por eso es que la Biblia es tan actual ayer como lo es hoy y lo será mañana. La invitación de Jehová Dios es su misericordia, que es gratuita y eterna, siempre disponible para sus hijos amados. Esto significa que esa invitación que Dios le hizo al pueblo hebreo también está abierta y disponible para todos, incluyéndonos a ti y a mí. Cuando nosotros vivimos en conciencia sensorial, conciencia de los sentidos, nos apartamos de esa conciencia espiritual que es el Cristo y malgastamos nuestra herencia, que es la sustancia, como ya pudimos ver. El Cristo está ahí, Él permanece oculto, fiel a nosotros, esperando ser reconocido. Recuerden que Él está a la puerta y toca. Si alguien abre, oye su voz y le abre, entonces cenará con nosotros. Más o menos es el mismo simbolismo. El hombre debe abandonar sus pecados, es decir, su pensamiento de error, y buscar rectitud en su conciencia. La búsqueda de Dios con todo su corazón en su interior le dará la seguridad que al hallarlo restablecerá esa comunión con Él y restaurará la vida que es eterna. Mientras nosotros no aceptemos y nos apropiemos de su invitación, estaremos sufriendo desintegración del cuerpo que nos lleva a la muerte física. Cuando nosotros decidamos actuar desde nuestra comprensión espiritual, reconociendo nuestra naturaleza divina, permitiremos que el Cristo se levante triunfante en nuestra conciencia, que fue lo que hizo el Maestro Jesús. Quien ha visto al Padre me ha visto a mí, porque el Padre y yo uno somos. Y en esa nueva conciencia nosotros vamos a manifestar ese estado redimido, regenerado, que es el siervo de Jehová y Cristo, que es lo mismo, sabemos, ¿verdad? En acción, lleno de vital
de energía vital y manifestando esa vida conservada. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1 de su libro, que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. Entonces los versículos 11 y 12 de Isaías nos están ratificando el cumplimiento de esa invitación. Así será mi palabra, el principio, el Verbo, que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque en la palabra está el origen de nuestra vida, creada por Dios, según el mandato de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis 2:7 sabemos que Él sopló el aliento de vida y fuimos un ser viviente. Entonces, definitivamente, nuestra vida es con Dios desde el principio de la creación. Y esa vida es renovada con alegría y paz a través de, volvemos y lo decimos por talitas repetidas, pero eso es lo que tenemos que meternos aquí. Un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Y eso hará que se cumplan los versículos 12 y 13 de Isaías, que en vez de salsa crecerá ciprés y que en vez de ortiga crecerá rayán. Entendemos que la zarza y la ortiga son hierba mala. Entonces va a crecer el ciprés y el agrayán. Y esos frutos, producto de la vida renovada o conservada, son el nombre de Jehová o Cristo, como señal eterna que nunca será raída, es decir, que no morirá. Cuando nosotros estamos alineados en la mente crística, nos sentimos restaurados, revitalizados y nos abrimos a posibilidades infinitas. Eso lo decíamos esta mañana también en la palabra diaria. Cuando esa idea de vida eterna se manifieste en nuestra conciencia, experimentaremos un sentimiento y una cualidad de vida diferente y empezaremos un rejuvenecimiento de nosotros mismos. Y es a medida que nosotros estimulamos esas energías, como lo hizo Jesús el Cristo, que vamos a despertar la idea de juventud y de vitalidad. A veces se nos hace difícil aceptar que esas ideas pueden cambiar nuestra vieja manera de pensar, pero no nos extrañamos cuando el hombre hace experimentos científicos que ayudan a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, por ahí están algo que está muy de moda, las células madre. ¿Y en qué ustedes creen que se está basando las células madre? Esa célula madre, esa célula nuestra, esa célula vital, energética, que está funcionando antes de haber sido manipulada o deformada. Por eso utilizan mucho la placenta. Incluso ahora se está guardando esas células para trabajar con ellas, porque es la que forma al bebé, ¿verdad? Entonces, es necesario que a través de nuestra comprensión podamos aceptar nuestra identidad espiritual, que nos hagamos conscientes de las palabras de Jesús en Juan 2:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese unigénito es Cristo en ti y en mí. Debemos a comenzar a empoderarnos de esa idea de vida eterna. Reconocer que la juventud es nuestro estado natural, que la idea de Dios de eterna juventud está profundamente arraigada en nuestra mente subconsciente y que debe ser activada. Cuando nosotros afirmamos
y expresamos la vida maravillosa y dinámica de Dios, vamos a permanecer joven por siempre, porque es plenitud de gozo y poder, y se va a hacer visible en nuestro consciente. Pero para que todo esto sea posible, debemos creerlo, reconocerlo y definitivamente aceptarlo en mente y corazón, afirmando sin ninguna duda que el ser joven es nuestro patrimonio y demostrarlo es nuestra responsabilidad. Vamos a repetirlo, por favor. Ser joven es nuestro patrimonio. Ser joven es nuestro patrimonio. Y demostrarlo, nuestra responsabilidad. De esa manera nosotros vamos a comenzar a activar nuestra comprensión espiritual y vamos a afirmar todos juntos a la 1, 2 y 3, por medio de Cristo, la energía divina está activa en mí y conservo las esencias espirituales en todas las fases de mi vida. No de que cuando estoy chiquitica nada más y cuando estoy en la adolescencia, todo el tiempo. Es así. Ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos a darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina, precipitada en forma de dinero, que vuelve a nosotros crecida y multiplicada en ricas bendiciones. Y mientras vamos unificando con esa idea de vida eterna, vamos a hacerla cantando una canción que está en su himnario, en la página 99, que se utilizaba mucho en los funerales. Va a ser un poco movida porque queremos que ustedes la impregnen de esa vida eterna que es esa oración en canto y que no la hagamos más movida.
en cada uno de nosotros. Y quiero decirles, mis compañeros en el camino, que depende de ti y de mí el momento de restablecer la conexión con Jehová Dios en nuestro interior. Mientras no hagamos esa comunión, seguiremos reproduciendo el ciclo de la conciencia sensorial de un cuerpo mortal de nacimiento y muerte. Solo tú y yo, al activar el centro crístico, podemos traer a manifestación a través de la conciencia espiritual el cuerpo imperecedero lleno de luz que manifestó Jesús el Cristo. Es mi deseo que si lo crees con seguridad te puedas apropiar de su promesa en Juan 10:28, que nos dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Eso es así. Dios le bendiga.